Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. El Ministerio de Trabajo no intervino en este proceso denominado Acción Constitucional de Acción de Protección. Nosotros hemos revisado la sentencia y en el Ministerio de Trabajo nunca se registró el cambio de régimen, es decir, de aquellos que son servidores públicos bajo el Código de Trabajo tal como los cambiaron, más los beneficios de la contratación colectiva. Pero le quiero decir lo siguiente, en esta sentencia, cuando se presentó la demanda en octubre del año 2021, ya la Corte Constitucional se había pronunciado desde el año 2018 a través de sendas sentencias en los casos de los cambios de regímenes, porque en el año 2015, mediante una enmienda constitucional que se resolvió en el seno legislativo, también se cambiaron, hubo traslado de obreros a la LOSEP. La Corte Constitucional en el año 2018 resolvió que esas enmiendas constitucionales eran inconstitucionales por la forma y decidió que tenían que retornar al Código del Trabajo. Posteriormente, también se dieron intentos de traslado de la LOSEP para el Código de Trabajo, es decir, a la inversa, más el contrato colectivo. Y ya la Corte se había pronunciado de que no era posible este tipo de traslado a través de acciones de protección. Exactamente, eso le iba a preguntar. ¿Cómo se logran con acciones de protección? Es lo que se logró en el caso de CNT y en el caso de CENEL. Y en el caso de SELEC, donde sí intervinimos como Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Obras Públicas, de la mano también con el Ministerio de Economía y Finanzas, tenían una sentencia de primer nivel a favor, con un traslado que aproximadamente llegaba a $200 millones. Nosotros, cuando estuvimos en la audiencia, en el recurso de apelación que se planteó a esa decisión, logramos revertir esa decisión constitucional y no se pudo evidentemente cumplir con la sentencia de primer nivel porque la sentencia fue cambiada, se revirtió. Los jueces decidieron, en base justamente de sentencias de la Corte Constitucional de años anteriores, que el traslado no era posible y que además la acción de protección se desnaturaliza cuando se otorgan derechos. Consecuentemente, dice la Corte, que incluso existe un fraude constitucional por parte de los jueces porque ellos han violado la garantía constitucional de cumplimiento en relación a todas las garantías jurisdiccionales. Hablemos del caso Petroecuador. Los contratos de Petroecuador están siendo revisados. El día de hoy, el Ministerio de Trabajo, por primera vez en la historia del Ecuador, nos vamos a sentar, Gobierno Nacional, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Energías y Minas para la revisión de la contratación colectiva en el caso de Petroecuador, contrato colectivo que no ha sido tocado desde el año 2017 y a petición de los dirigentes y de todos los trabajadores de Petroecuador en sendos oficios remitidos al presidente de la República, Daniel Noboa Sin, y a mí como ministra de Trabajo el día 14 de febrero, nos solicitaron la concurrencia al inicio de esta revisión, de esta contratación colectiva. Y el día de hoy nos vamos a sentar. ¿Cuánto dinero hay en juego? $40 millones en este tipo de beneficios que tienen algunos trabajadores. Subsidio del 0.25% de su remuneración de cada año de antigüedad. Los años de antigüedad se contabilizan en algunos casos desde 2009. Bueno, hay una serie de beneficios que tienen. ¿Ustedes van a eliminar, negociar, a cambiar estos beneficios? Hay un marco regulatorio en toda negociación de la contratación colectiva en el Ecuador. Y uno de los marcos regulatorios justamente es el mandato constituyente número 4, que establece cuáles son los límites cuando se pagan indemnizaciones por despido intempestivo. También hay otro marco regulatorio que es el decreto ejecutivo 1701 y posterior el 225. Y también tenemos marcos regulatorios que se encuentran en los acuerdos ministeriales emitidos por el Ministerio del Trabajo, donde se establecen pisos y techos. Por tanto, al tener un marco regulatorio, nosotros tenemos que ajustar que los contratos colectivos no excedan
estos marcos regulatorios. Y algo extremadamente importante, por eso la participación del Ministerio de Economía y Finanzas deben tener la solvencia económica, y así lo sostiene la Corte Constitucional, que ha dejado sin efecto resoluciones del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio del Trabajo de tiempo atrás, cuando se evadieron los dictámenes del Ministerio de Economía y Finanzas, y hemos tenido que retornar al inicio de estas negociaciones. Por tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas participa directamente en la negociación y tiene que emitir el dictamen en el momento en que se cuantifique cuánto va a costar esta nueva contratación en la empresa Petroecuador. Ministra, le cambio el tema y quiero hablar del plaquicidio, el caso de las placas del ministerio. Digo plaquicidio porque van, ¿cuántas placas? 4 placas. Y sí, y el día de ayer ya la jueza modifica la sentencia por 5ª ocasión. Ahora no señala ella que desea la placa en una pared, sino en una columna del edificio. Yo he cumplido absolutamente con todo. Pero usted le hace morir de iras a la jueza. Primero pone una placa donde no se ve nada. No, déjeme decirle lo siguiente. Antes de esa placa ya se había instalado la primera placa y la Defensoría del Pueblo, que es la que hace el seguimiento, según lo que establece la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional, había enviado el informe. La jueza simplemente obvió el informe, no se pronunció sobre esa placa y pidió que se elabore una placa de 90 centímetros de ancho. Esa pared no da para 90 centímetros, apenas da para 80 centímetros. No le gustó la placa, pidió otra placa, y aquí viene algo muy importante, cambió el texto de la placa. Cambió el texto de la placa, la pidió en bronce, a gusto y sabor de la juez. Se hizo la placa, ahora ya no quiere la placa en la pared, ahora quiere la placa en la columna. Pues pueden ir los medios de comunicación el día de hoy y encontrarán la placa en la columna. Ya la cambió. Se la cambió el día de ayer, es la 5ª modificación que ella hace a la sentencia. Hay una placa que dice, se coloca por 3ª ocasión una placa pese a que las sentencias son inmutables, es decir, nunca pueden ser cambiadas. La justicia no puede ni debe ser un espectáculo mediático como se da en este caso. Así consta en la placa y la ministra dijo, no, el espectáculo lo está dando el Ministerio de Trabajo, lo dijo ayer. Mire, yo le puedo decir, algunas de las razones por las que yo he denunciado ante el Consejo de la Judicatura la conducta de la juez de apellido Vera es porque ella viola permanentemente no solo la Constitución de la República, sino también el Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene normas muy claras respecto a la conducta y al comportamiento de un juez en la administración de justicia. Entiendo que ella es una activista judicial, pero en este momento se ha convertido también en una activista política. ¿Qué va a hacer al respecto usted? Da las placas. Las placas fueron quitadas. Creo que es uno de los hechos más bochornosos que ha iniciado una juzgadora, y entiendo que ella tiene su inclinación política porque en la sentencia escrita ella involucró en la decisión escrita a varias instituciones del Estado que no han sido parte del proceso. Involucró a las Fuerzas Armadas, involucró a la Policía Nacional, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, involucró al presidente de la República y a todos en conjuntos. Así está en la sentencia. Dispuso que trasladen y sienten a la legitimada activa en una dependencia del Estado. La acción de protección se originó por la apertura de un sumario administrativo que inició justamente por otra acción de protección, que dispuso al Ministerio de Trabajo que continúe con el sumario administrativo. Y la juez, en la segunda acción de protección, le generó un derecho a la legitimada activa, porque la convirtió, así consta en la sentencia por escrito, desnaturalizando evidentemente la acción de protección, la convirtió en funcionaria de carrera del servicio exterior. La cambió de la LOCET y dijo que a ella, al ser una funcionaria de carrera del servicio exterior, la ampara la Ley Orgánica del Servicio Exterior. ¿Una inclinación política hacia dónde? De la parte de la jueza. Hacia una posición política contraria, evidente al ordenamiento jurídico que tenemos en el Estado ecuatoriano. No puede ser posible que una juez, en una decisión escrita, involucre a todos los estamentos del Estado que no han sido parte del proceso de esta acción constitucional. Es más, le he solicitado de manera reiterada que esta sentencia de primer nivel por escrito, por obligación, la remita de manera inmediata a la Corte Constitucional,
pues se niega, no lo quiere hacer porque el tema no solo es relevancia constitucional, este caso es un caso de relevancia nacional. En algún momento llegará a la Corte Constitucional. En conclusión, Ecuador enfrenta un momento crítico en el que la seguridad, la política y el clima juegan un papel fundamental en la estabilidad del país. La lucha contra el crimen organizado ha llevado al gobierno a buscar apoyo militar extranjero, lo que refleja la gravedad de la situación. Mientras tanto, la segunda vuelta electoral mantiene un clima de incertidumbre y polarización. Además, las intensas lluvias han puesto en emergencia varias provincias, afectando a cientos de familias. En este escenario, el país necesita estrategias de seguridad más efectivas, unidad ciudadana y un liderazgo que priorice soluciones reales a estos problemas. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes. Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.